Bueno, y en un arranque de semana con muchísimas expectativas con respecto a la volatilidad del dólar. El dólar en el día de hoy cerró a 25 pesos con 51 centavos. Con una jugada diferente del Banco Central de la República Argentina, que arrancó ofreciendo, en este caso, 5.000 millones de dólares a la venta en un dólar a 25. De alguna manera, el propio Banco Central le puso un techo al dólar, fijó un precio del dólar. El dólar cerró por encima de estos 25, en 25.51 en el día de hoy. Todas las expectativas también están puestas para el día de mañana y el vencimiento de las LEVAX. Cuando todos nosotros vemos esta suba del dólar, lo primero que pensamos es cómo puede esto afectar en nuestra vida diaria y principalmente también en el tema propiedades. Para todos aquellos que están metidos en un crédito hipotecario, atención porque tenemos todas las recomendaciones y el análisis de Carla Quiroga, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Carlita. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. Una semana caliente y tú indicaría que esa también lo será. Exactamente. Bueno, hoy 25,51. Ese fue el cierre del dólar del día de hoy. Ya prendíamos el alerta la semana pasada cuando teníamos un dólar por encima de los 23 pesos. ¿Cómo afecta esto a la gente que quiere adquirir una propiedad? Esto es determinante, Eleonora, porque hay que pensar que si bien hubo un gran esfuerzo en los últimos meses de lograr que las propiedades se vendan por UVAs, que es esta unidad de referencia que se estaban vendiendo, nos agarró justo a mitad de camino esta disparada del dólar, porque la realidad es que cuando uno iba a comprar una propiedad, siempre te decían el precio en dólares, claro, y vos después tenías que hacer la conversión cuando pedías un crédito UVA. Todavía no tenemos esa cultura, ¿no? Los argentinos de pensar en UVA. Es el gran anhelo y es lo que definitivamente va a impulsar el crecimiento del mercado inmobiliario, como se dio en países como Chile, claro, donde hay una unidad, una UEF, donde digamos que cualquier volatilidad del tipo de cambio no te afecta al mercado inmobiliario. Y esto es determinante porque hay que pensar que son inversiones de largo plazo. Entonces, cuando alguien toma la decisión de comprar una propiedad, el tema de la volatilidad del tipo de cambio te genera muchísima incertidumbre. Este fue definitivamente una muy mala noticia para quienes estaban a punto de comprar, lo comentábamos la semana pasada, para quienes estaban a punto de comprar una propiedad, porque en algunos casos en 24 horas se daba la situación que terminabas debiendo 25.000 dólares más. Era como muy fuerte. El 50% de las operaciones, nos decía el presidente de la Cámara Argentina Inmobiliaria, se cayeron la semana pasada. El 50% de las operaciones se cayeron la semana pasada. O quedaron en stand-by, se postergaron. Bueno. Alrededor, otro dato muy interesante que nos comentaba el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, que alrededor de 40 operaciones en 5 días recibieron 40 operaciones canceladas. Específicamente, ellos lo pudieron corroborar porque recibían llamadas por parte de los escribanos que in situ en los bancos les preguntaban: estoy acá a punto de firmar, ¿quién es el responsable? Porque también hay muchísimas situaciones. Hay un escribano que trabajó. Es decir, se generan un montón de situaciones que trascienden el hecho de no poder comprar una propiedad, ¿no? De postergar la decisión. Entonces eso generaba muchísimas tensiones. Porque recordemos que si bien las propiedades están valuadas en dólares, uno conoce el precio en dólar y demás, cuando sacas un crédito, el crédito ese lo sacas en pesos, ¿no? Lo sacas en pesos. El banco te da pesos y esos pesos cada vez te alcanzan menos. Cada vez te alcanzan para menos y en un contexto en el que el valor de las propiedades sigue aumentando. Casualmente el viernes se dio a conocer un informe que realizó el portal Zonaprop, que es el que tiene una mayor cantidad de inmuebles publicados, y en base a los datos de los números publicados, de los precios publicados, y esto hay que decirlo porque cuando vos hablas de precio publicado no es lo mismo que el negociado. Claro. Hasta ahora se hablaba de que tenías un margen de negociación entre el 10 y el 20% entre el precio publicado y el real, lo que se pagaba. Pero hoy esa situación no se está dando. ¿Por qué? Porque no hay margen para la negociación. Nadie se quiere mover del precio que se pautó en dólares. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Porque realmente no hay precio? Lo que está pasando hoy, una gran duda que me llamaban mucho sobre fines de la semana pasada, me decían: postergo la decisión, ¿van a bajar las propiedades? ¿Cómo va a afectar esto a los precios? Y acá tenés diferentes visiones. La visión del mercado inmobiliario es que las propiedades no van a bajar. ¿Por qué?
Primero porque son un bien escaso, sobre todo aquellas propiedades que están dentro de la capital federal o de zonas que tienen mucha demanda. El corredor premium o tal vez algún barrio consolidado donde uno no corre riesgo al realizar una inversión inmobiliaria, que siempre hay posibilidad de revalorización. Claro. O sea, en primer punto, porque son un bien escaso. Un bien escaso. Hay pocos terrenos, ya prácticamente no quedan terrenos para hacer nuevos proyectos. Y también hace falta nuevos proyectos. Justamente esto lo hablábamos antes de que se diera toda esta situación, porque ¿qué es lo que estaba pasando? Las propiedades estaban aumentando mucho justamente por la presión que estaba generando la demanda que tenía créditos hipotecarios. Estaba disparando sobre todo el valor de los usados, que de alguna manera empujaba también el de los proyectos nuevos. Entonces, las propiedades no se espera que bajen, por lo menos por ahora. Pero ahí hay un punto que marcabas recién vos. Vos decías, los propios créditos hipotecarios hacían que se empujen en alza, por supuesto, los precios de los usados y por ende también el de los nuevos. ¿Por qué? Porque mayor cantidad de créditos hipotecarios, más demanda. Si estos créditos se están frenando, como recién nos contabas vos, 50% de los créditos frenados o por lo menos en etapa de revisión, ¿esto no tendría que hacer que los precios tiendan a bajar? No, eso no se está dando, Elio, porque lo que está pasando es que eso se daría si la demanda si la demanda se mantuviera activa y la oferta sacase las propiedades. Si lo que está pasando hoy es que ni la demanda quiere comprar ni la oferta quiere vender, porque están todos paralizados, porque nadie sabe bien qué es lo que va a pasar en las próximas semanas principalmente. Cuando vos hablas con los brokers inmobiliarios te dicen esto es una cuestión de días, de semanas, el argentino se tiene que acostumbrar al nuevo valor del dólar y vuelve a comprar. ¿Es tan fácil como eso? Y la realidad es que cualquier hombre de negocios entiende que el dólar está un poco atrasado en Argentina y eso es una realidad. Lo que pasa es que cuando vos vas a hablarle a alguien que sacó un crédito y que llegó con lo justito, ahí tenés un problema. Ahora, vos mencionabas hace un ratito los créditos UVA, ¿no? Esta situación es la peor para los créditos UVA. Sí, ¿y sabes por qué, Eleonora? Porque además hay algunas señales que están generando muchísima preocupación. Un dato sobre mediados de la semana pasada, el Banco Nación suspendió la línea más competitiva que tenía, que se llama Mi Casa, donde te ofrecía una tasa fija en pesos los primeros 3 años y después era variable. Era muy accesible y decidió suspenderlo. Eso fue una pésima señal para el mercado porque se dio sobre principios de la semana pasada, cuando todavía había cierta esperanza de que el dólar podía mantenerse un poquito más estable. Eso fue una mala señal y después también ahora está trascendiendo algún que otra información de que algún otro banco privado estaría analizando suspender el tema de los créditos UVA. Hay que tener en cuenta que Atención con esto que estás diciendo, ¿eh? Es decir, ese es el trascendido. También sobre principio del mes se había dado a conocer la información de que el Banco Nación había elevado las tasas para los clientes del 5,5 al 6,5% y para quienes no eran clientes del banco un 8%. Y esto vos decís un 8%, pero siempre hay que recordar que acá vos tenés que ponderar la tasa más el índice de inflación. Claro. Y esa es la gran... ese es el gran tema. Ese es el gran tema porque ya se está hablando de una inflación que va a superar el 25% este año, con lo cual ya estás hablando de tasas por encima del 33%. Claro. Y entonces ahí genera la preocupación. ¿Acaso a quién le van a aumentar en un año el sueldo 33% como para poder? Es muy difícil. Sí, muy difícil. Es muy difícil. Entonces eso genera una situación. Y otra de las cosas que me comentaba un desarrollador, tanto por parte de la demanda como por el lado de la oferta, que es muy difícil desarrollar hoy con una tasa de referencia del Banco Central del 40%, porque, es decir, para vender en pesos no te dan los números. Y para vender en dólares no tenés demanda, salvo el sector premium que no compra con crédito. Y acá sí es otro dato interesante, que en realidad... O sea que ahí también pega la tasa de referencia, mirá. Sí, ahí también pega. Y otro dato muy interesante, que tenés el tema de el tema del ladrillo como refugio de valor. Porque ahora tenemos un shock, que esto, digamos, tenemos que sacar de la liga a aquella gente que está comprando una propiedad para irse a vivir. Hay mucha gente que decide ahorrar en propiedades en situaciones como estas. ¿Por qué? Porque está comprando
un bien que está dolarizado a futuro. Claro. Y la realidad es que si vos revisás un poco en el 2001, en la crisis del 2001, el valor de las propiedades se desmoronó entre 70 y 80%. Pero en 2 años recuperaron el valor. Pues 2 años. O sea, en ese momento, aquel que sí pudo, compró, y a los 2 años lo recuperó. No, y se generaron oportunidades increíbles. Enorme. Vos tenías un valor del metro cuadrado, por ejemplo, en Recoleta, donde hoy supera los $4.000, $800 el metro cuadrado. Claro. Pero claro, había que estar líquido. No es la realidad de quien va... De la gran mayoría de los argentinos. Claro, que va a sacar un crédito y está buscando... y justamente era un sector que estaba empezando a mover al mercado inmobiliario, porque nos quejábamos en los últimos años de que era un sector que estaba apalancado por inversores que ponían dinero y que habían colmado la ciudad de Buenos Aires les hacían cajas de zapatos porque eran todos monoambientes. Como que ahora se empezaba a pensar en un mercado para el consumidor final, si querés un poco más genuino. Como... Sí. Era claramente uno de los sectores que estaba reactivando y que estaba reactivando la economía. Y también era la gran carta en la manga del gobierno, ¿no? El tema de créditos hipotecarios, el 35% de las operaciones. Claro, y con la sensibilidad que requiere cualquier ciudadano poder realmente pensar o cumplir con el sueño de la casa propia, ¿no? Con lo que cuesta y con lo que sabemos que hace tantos años en Argentina no existe esta oportunidad. Bueno, ahora se ve trunca. Por otra parte, la semana pasada se aprobó la ley de mercado de capitales, que es muy importante para el sector. Sí, es una medida clave que en realidad el sector estaba esperándola sobre noviembre del año pasado. Que fue definitivamente el mejor momento del gobierno porque fue postelecciones, había muchísima confianza y en ese momento los inversores de afuera estaban mirando. El mercado de real estate solamente va a crecer con inversiones por parte de afuera. Digamos que los desarrolladores locales ya no están líquidos, hay que tener mucho dinero para desarrollar un proyecto inmobiliario en largo plazo. Entonces, el ingreso de capitales, de fondos de inversión extranjeros para apostar al ladrillo es clave para que el sector despegue. De hecho, te saco un poco de tema, hace un par de semanas se suspendieron algún par de licitaciones de terreno del Estado justamente porque no había oferentes, porque en la Argentina no hay gente que tenga, digamos, el dinero para bancar una obra fuerte. Y los que lo tienen ya están en proyectos... Embarcados en un proyecto, Entonces era muy importante. Y la ley del mercado de capitales es un guiño muy importante para los inversores porque los exime de ganancias, del impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque los fondos comunes de inversión, que son los que desarrollarían estos proyectos inmobiliarios para la clase media, ahora igual nos cambió un poco la postal, no pagarían ganancias, digamos, si el instrumento, que es el fondo cerrado de inversión, pero no el inversor. Entonces, de alguna manera, minimizaba el riesgo económico. O sea que es importante la aprobación de esta ley, la ves un poquito tarde. Sí, la veo muy tarde, más que un poquito tarde. Muy tarde, entonces. Muy tarde, pero de todas maneras es una buena señal, sobre todo también porque hay una liga de fondos, aquellos que construyen vivienda social, que directamente no van a pagar ganancias. Entonces era una notición. Lo que pasa es que ahora, en un mercado que no hay demanda, es como se ve totalmente difícil. desdibujado. Otro tema muy importante que habilita la ley de financiamiento, la ley de mercado de capitales, de financiamiento productivo, es que exime de alguna manera de ganancias, como te decía, estos fondos, pero además lo que te permite es que aquellas personas que quieren invertir en un proyecto inmobiliario lo pueden hacer de una manera más ágil. Fue una de las razones por las que no funcionó. Yo no sé si recordás que hace un año se presentaron un montón de proyectos, justamente. Acá el gran tema era sacar proyectos inmobiliarios para que el precio de los inmuebles sea un poco más accesible. Claro, bajen. Pero bueno, eso no se dio. Tuvimos 1 año y medio, digamos, con un mercado particular y ahora la ley de mercado de capitales también es importante porque servía para financiar a los créditos hipotecarios. Porque un tema que se dio es que con la fuerte demanda por parte de créditos hipotecarios, la gran pregunta era, ¿el sistema financiero va a estar solvente para tener? Era una demanda muy fuerte. ¿Hasta cuándo va a poder sostener esto? Claro, entonces, totalmente. Le generaba a los inversores la posibilidad de invertir en carteras de créditos hipotecarios, que es la plata que después los bancos te van a prestar a vos para comprar tu Ahora, casa. Carlita, una pregunta. Para aquellos que ya sacaron un crédito, ¿no? ¿Fue una buena decisión? Sí, a ver, no, yo creo que fue una buena decisión. Lo que me decía un consultor es, si vos te preocupás por el primer cimbronazo que tiene la Argentina y sacaste un crédito hace 3 meses, sí, no estabas preparado para sacarlo. Es decir, la Argentina
pasan estas cosas. Sí. Lo que vos tenés que ponderar es que no tanto el cuánto se dispara la inflación, sino cuál es la diferencia entre cuánto se dispara la inflación y la tasa. Es decir, la diferencia que hablábamos de una tasa del 33% con una inflación del 25% y una tasa del crédito del 8%. Sí. Bueno, ¿a vos cuánto te aumentaron el sueldo? Te lo aumentaron 25%, tenés una diferencia del 8%. Eso es muy interesante porque eso es lo que un poco te minimiza. Riesgo de perder la casa, por ahora, esta situación no va a generar ese tipo de situación. Es como muy difícil. Y aquel que no lo sacó todavía, última pregunta, me van a matar ya, aquel que no lo sacó todavía, el consejo ¿cuál es el consejo? Que esperen. Que esperen unos días más. Que esperen unas semanas, sí. ¿Unas semanas? Y sí, porque la verdad es que en un contexto de tanta volatilidad hay que ver cómo evoluciona el tema del tipo de cambio. Pero sí, lo que te dicen esperar para ver un poco cómo se reacomodan las variables macroeconómicas. Perfecto. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, con este tema. Mañana seguimos, Carlita. Mañana te prometo todas las respuestas que tienen que ver con qué riesgos corre un tenedor de un crédito UVA. Ya lo sacaste, bueno, te voy a hablar de cómo puedes renegociar el plazo, de cuánto más tenés que Atención, pagar. Es fundamental. Mañana, entonces... ¿Cuáles son los riesgos? Vos me preguntabas, ¿el que sacó un crédito hizo bien o hizo mal? Bueno, yo mañana te voy a responder 8 preguntas que tienen que ver con cómo renegociar los plazos, cuál es el riesgo que corres de perder la casa, muy bien. Cómo se vio en situaciones anteriores si vos hubieras tomado un crédito UVA en una situación de... Todo esto para aquellos que ya sacaron su crédito UVA, ¿eh? Todas, entonces, las respuestas las tendrá Carlita Quiroga en el día de mañana. Muchísimas gracias, No, de Carla, nada. como siempre. Vamos al encuentro de Juan Pablo Zanotto, a ver cómo está la situación en el subte en este momento.